Estas son 5 historias y leyendas que hicieron famoso el Panteón de Belén. El Panteón de Belén, también conocido como el Panteón de Santa Paula, fue inaugurado a mediados del siglo XIX. El panteón se volvió tan popular en su época que terminó cerrando sus puertas debido a su saturación en 1896. Al día de hoy es un museo y debido a su escultura, mausoleos y arquitectura, es considerado un patrimonio histórico de Guadalajara. Pero a pesar de esto, el Panteón de Belén es conocido por sus leyendas y aquí te muestro el top 5 de las mejores historias y leyendas que se cuentan en ese lugar. Número 5. El consultorio médico. José G. Castro fue un brillante médico a quien todos describían como amable e inteligente, quien perdió la vida a la edad de tan solo 29 años. Lo extraño de esta historia es lo que sucedió justo después de que él dejara este plano, ya que sus antiguos pacientes comenzaron a visitarlo. Al principio simplemente era para dar el pésame, pero después comenzaron a asistir como si él estuviera realmente ahí para darles una consulta. Los pacientes rumoraban que cuando se encontraban enfermos asistían a la tumba y rezaban ahí a las 12 del día, regresando a sus casas completamente sanos. El rumor fue pasando por generaciones y hoy en día aún se encuentran ofrendas en aquella tumba de personas que han asistido a pedir ayuda. En el número 4 nos encontramos a las gavetas de la suerte. Las gavetas de la suerte pertenecen a una pareja escocesa llamada Joseph Johnson y Jean Young. La pareja llegó a Guadalajara en una época oscura en la que la pobreza y el hambre predominaban en toda la ciudad. En ocasiones llegaron a presenciar cómo gente perseguía perros para incluso alimentarse de ellos. Gracias a la empatía que tenían y la riqueza que poseían, la pareja escocesa comenzó a involucrarse en ayudar a los demás. La pareja se volvió bastante conocida en Guadalajara gracias a su generosidad. Apoyaban con ropa, daban comida a quienes lo necesitaban y eran bastante conocidos en toda la ciudad. Lamentablemente el señor Joseph fue víctima de cólera y dejó este plano, y 4 meses después su esposa Jean encontró el mismo destino que él. Sin embargo, las personas siguieron solicitando favores y asistiendo a sus tumbas para pedir que se les ayudara. Debido a que los favores se cumplían, las gavetas fueron asociadas a la suerte y actualmente la gente sigue asistiendo a solicitar favores. Hasta ahora podemos ver que no todas las historias del Panteón de Belén son de miedo, algunas son de esperanza, de aquellas que buscan los vivos en los muertos. Si te está gustando este tipo de contenido, no olvides darle like y suscríbete. En el número 3 tenemos la leyenda de Victoriana Hurtado. Victoriana pertenecía a una familia adinerada, se casó y tuvo hijos, heredando una gran fortuna. Su esposo, a quien ella amaba demasiado, había desperdiciado gran parte de su fortuna en vida. Sin embargo, él pronto encontró otro destino, dejándola a ella sola con sus hijos y con episodios de lo que ahora conocemos como catalepsia. Sus hijos, quienes eran unos malcriados, solamente estaban esperando el momento en que su madre encontrara el mismo destino que su padre para poder disfrutar de la herencia. En uno de sus episodios, sus hijos decidieron enterrarla lo antes posible, sin pensar que aún ella se encontraba con vida. Sus hijos celebraron después del funeral, pero no esperaban lo que pasaría en el Panteón de Belén aquella noche. Por la noche, el vigilante del Panteón de Belén comenzó a escuchar golpes y gritos provenientes de la tumba de Victoriana Hurtado. Al acercarse, encontró una escena totalmente horripilante. De la tumba sobresalió un brazo completamente lleno de líquido sanguíneo. En su mano sostenía un documento, el testamento de Victoriana Hurtado, donde se especificaba que toda su herencia iba a ser entregada a los pobres y sus hijos quedarían en la calle sin un peso. Actualmente en el Panteón de Belén puedes visitar la tumba de Victoriana Hurtado, donde podrás ver su brazo sosteniendo el testamento. Número 2. El árbol del vampiro. La leyenda cuenta que a Guadalajara llegó un hombre rico, vestido de negro y bastante extraño, llamado Don Jorge. Después de su llegada, al amanecer comenzaron a aparecer animales de ganado sin una gota de sangre. Lo terrible fue que posteriormente se encontraron personas y la gente de Guadalajara comenzó a sospechar de él. Una noche oscura lo encontraron atacando a otro hombre. Lo siguieron hasta el Panteón de Belén y entre varios de los pobladores de Guadalajara lo atraparon y lo sometieron junto a una tumba. Se rumora que lo enterraron con una estaca atravesando su pecho, donde después de haberlo enterrado, comenzó a crecer un árbol. La leyenda dice que el árbol nació de aquella estaca y que mientras aquel árbol permanezca encima de la tumba del vampiro, él no podrá salir. Pero si el árbol cae,
la tumba terminará de romperse y el vampiro regresará para buscar venganza. El árbol aún existe y el Ayuntamiento de Guadalajara lo ha identificado como un camichín de 110 años. En el número 1 encontramos la leyenda más famosa del Panteón de Belén, la leyenda de Ignacio Torres Altamirano, mejor conocido como Nachito. Nachito era un niño que tenía un miedo extremo a la oscuridad. Sus padres mantenían velas encendidas durante la noche para asegurar que su hijo pudiera dormir tranquilamente. Una noche de una gran tormenta llena de relámpagos y truenos, el viento entró al cuarto del niño y apagó todas las velas. La leyenda cuenta que el niño sintió tanto miedo que dejó este plano y fue enterrado en el Panteón de Belén. Pero algo extraño sucedió al día siguiente. El vigilante encontró el ataúd fuera de la tumba. El vigilante decidió llamar a sus padres y lo volvieron a enterrar. Sin embargo, al día siguiente la historia se volvió a repetir. El ataúd se encontraba fuera de la tumba. Se rumoraba que Nachito salía durante la noche para recibir la luz de la luna. Finalmente, sus padres decidieron adaptar la tumba para que ésta permaneciera iluminada durante el día y durante la noche. Desde entonces, como una de las tradiciones del Panteón de Belén, las personas que lo visitan dejan en la tumba de Nachito dulces o juguetes. Y se rumora que las personas que llegan a quitarle algo, en lugar de dejarle una ofrenda, pueden presenciar a Nachito en su propia casa. Puede que todas estas historias sean verdad o simplemente sean una leyenda, pero algo estoy segura y es que algo extraño ocurre en el Panteón de Belén. Nos vemos en el próximo video y dime, ¿tú conocías todas estas leyendas o hay algo que me falte contar?